Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Mira, buenas Bien, noches. buenas noches. Bueno, entonces vamos a hacer una sesión, vamos a ver cómo vemos ahora el planeta y cómo vemos los cambios que ha tenido el planeta, cómo vemos los cambios con nuestro cuerpo, vamos a ver qué está pasando y qué es lo que se ve energéticamente en una proyección que puede llevarse a cabo o no, porque todo lo podemos cambiar en el momento que lo decidamos. Pero ya hemos hecho así cada año y entonces vamos a ver qué, qué se tiene proyectado por el mismo sistema y todo para el año que entra y vamos a ver por continente y por mes, ¿vale? Entonces vamos a respirar, vamos de 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Margarita, vamos a ir empezando con América. ¿Cómo vemos Suramérica? Nico, ¿cómo vemos Centroamérica energéticamente en estos momentos de diciembre 2024? Margarita. Bueno, yo empiezo a ver, ir conectando y veo muchas aguas, inundaciones, el planeta, digamos, con muchos movimientos energéticos, digamos, primero el planeta con muchos movimientos veloces, como si el planeta estuviera girando muy rápido, y después cuando me llevas a Sudamérica, sí empiezo a ver como inundaciones, acentuándose grietas energéticas en todo el centro del continente, pero también veo emocionalmente, veo mucha tristeza que está relacionada con cadenas que veo que están dispuestas como sobre el territorio, pero estas cadenas se vuelven como amarres y es una sensación de aprisionamiento, como si de alguna manera em, toda esta parte del continente fuera como a vivir muchas opresiones y estas opresiones afectan a toda la población en general de Sudamérica. Ok, ¿qué países ves eh, que sean los más, pues los más afectados o todo en general o cómo lo ves? Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, Mira, yo percibo Centroamérica ajá, como en un gran transitar, como si se aperturaran aún más calles por las cuales este espacio del continente se vuelva todavía más una plataforma de movimiento, como para ir de un lado a otro, en específico hacia arriba, Ira. Observo que con ese movimiento viene mucha tradición, mucha cultura, muchas formas de pensamiento diferentes al lugar donde quieren llegar. Observo que este movimiento Ira lo que hace es todavía desubicar y desidentificar más a esta zona del continente. ok, observa qué países son los que llevan esta, como esta forma de emigrar y hacia dónde se dirigen estas personas. Margarita, Bueno, puntualmente no veo un país, veo en general, ujú, digamos, la energía. Se ven energías, veo como del centro, como si hubiera un quiebre energético, pero se van sintiendo como energías muy inestables. em, la sensación es como si no se lograra avanzar, no se logra precisamente por las energías que están. Pero hay otro aspecto que se ve energéticamente, veo como el mar.
entrara hacia el continente y estuviera como creando esta forma, como si estuviera cada vez entrando más al continente y estuviera de alguna manera como si estuviera arrasando poco a poco tierra. Entonces cada vez veo que en la medida que esto se va dando como una forma progresiva, el continente lo veo como si se volviera mucho más pequeño y los quiebres que veo, las quiebras son muy, muy profundas y esto viene como muy conectado con una energía que está en el centro, como una especie de portal que está en todo el centro del continente, que va creando como esta sensación de inestabilidad, como esta sensación de movimiento, como si de alguna manera hubiera muchas turbulencias que van a acompañar el año entrante al continente, a Sudamérica. Ok, ahora vamos a Norteamérica, Margarita. Nicolás. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Yo observo, Ira, que esta carga de movimiento viene principalmente de los países que están al borde de Sudamérica hacia arriba Ujú, y más hacia el lado de la derecha de Ira. Observo las Guyanas, ujú. Paraguay, Nicaragua, que son como los que principalmente hacen este movimiento. Y es curioso porque este tipo de países tienen como objetivo transformar sus formas de economía, Ira. Es como si huyeran porque creen que solo en Norteamérica va a poderse aplicar la nueva economía, algo así. Ok. Ahora quiero que vayas a lo que es Venezuela, Cuba, que son los países que están con restricciones económicas. Vamos a ver cómo se ve la energía de esos países para el año que entra. Vamos a ir a esa proyección y sobre todo con República Dominicana, Haití, toda esta parte. Margarita. Bueno, yo veo muchos movimientos, hay movimientos ondulantes en Norteamérica, pero están muy conectados en forma con Suramérica. Entonces veo cómo Centroamérica se ve afectado por como movimientos como no sísmicos, pero como si de alguna manera todo esto, todo lo que pasa en Estados Unidos va afectando a Sudamérica y Sudamérica a Centroamérica y de alguna manera se vuelve como una especie de ciclo repetitivo donde va a haber mucha inestabilidad, pero también veo ese país, digamos, ese continente muy tenso, como si hubiera como una especie de tensión, como si el territorio tuviera encima una capa, como si estuviera en lava. Entonces hay como muchas confrontaciones, hay mucha energía que de alguna manera eh, toda esa sensación de esa energía como si fuera lava, de cuenta es como si fuera creando una devastación del territorio, muchos confrontamientos, se siente muchas deslealtades y de alguna manera daría la sensación energética como si este continente quisiera desprenderse como de Centroamérica y de alguna manera quisiera como abrazar toda la parte, digamos, cuando pasa Alaska, ya cuando pasa toda esta zona de Rusia, es como si de alguna manera quisiera como ser dueño de territorios, como si Estados Unidos quisiera apropiarse energéticamente de territorios que no le pertenecen. Ok. Vamos, Margarita, vamos a entrar por Alaska. Y entonces vamos a esta parte de Asia, lo que es Rusia, China, toda esta parte de Asia que puedes observar de esta energía. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, lo que yo observo de estos países con los bloqueos específicamente, Ujú, curioso que en la predicción, Ira, son de los países que menos se mueven, pero tiene que ver más con una proyección que está más en un sentido global, Ira, porque es como si justo esos países que están en pos de búsqueda de una mejora o que se entienden a sí mismos como inferiores, se ven como respaldados por una energía aire y observo que se estabilizan bastante. Es como si el 2025 para estos países que entenderíamos que serían los primeros que sufrieran, ujú. serían aquellos que esta energía los estabilizaría. Ok, entonces en esta energía que observas en el continente se ven aparentemente, por lo que ustedes dicen, tres energías, Nico.
qué formas, qué estructuras, y estas tres energías son iguales, son diferentes, a qué estructura energética pertenecen. Margarita. Bueno, al conectar con Alaska, uno lo primero que empieza a ver son corredores energéticos y son formas de comunicación. Pero cuando tú vas entrando y vas sintiendo la energía se siente muy tensa. Digamos, estos corredores, aunque se sienten amplios y donde tienen como bifurcaciones, el momento donde empiezan a tocar hacia toda esta parte norte, haz de cuenta es como si se abriera la energía y de alguna manera em, se siente mucha, como si hubieran demoliciones, destrucciones, también se siente la energía muy, muy tensa, como si todo el territorio energéticamente se sintiera muy ansioso. También veo como un territorio muy mental. Y en estas como destrucciones, la tierra empieza a abrirse también. Lo que veo también, aquí veo grietas como en Sudamérica, pero veo cómo empiezan a salir, es como si empezaran a salir de las profundidades em, como energías que estuvieron en un momento guardadas, condensadas dentro del territorio y de alguna manera en la medida que estas energías van saliendo, lo que le permiten a la Tierra, digamos en esta parte puntual donde estamos, es como si la Tierra pudiera respirar, porque la Tierra se siente apretada, se siente em, muchos secretos que guarda toda esta parte del continente y secretos que de alguna manera van saliendo a la luz y en el 25 veo cómo salen muchas cosas que estuvieron guardadas, escondidas. Ok, en Oriente hay muchos países porque también aparte de toda esta parte de Rusia, de Japón, de toda esta parte de Oriente, está esta parte de Medio Oriente. ¿Ves alguna diferencia entre Oriente y Medio Oriente? Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, yo no observo específicamente tres energías en la zona de América. Ujú, Más bien lo que yo observo, Ira, es en todo el mundo ujú. como toroides que se desprenden de cada conjunto de población, porque digamos que a nivel mundial no necesariamente los toroides se levantan por país, Ujú. sino más bien se levantan como por bloques. Y yo en América observo aproximadamente 6 toroides que van desde Argentina hasta Canadá, o sea, todo el continente lo van dividiendo 6 toroides, pero lo que yo observo, Ira, es que es la energía de las personas, del colectivo. Es como si para este 2025 la intención creacional del colectivo está muchísimo más activa dentro de los toroides energéticos que representan a sus poblaciones. Por O- ejemplo, yo los de América, Ira, ajá. los veo, los veo como muy contrapuestos y también como muy cambiantes. Es como si en la zona del norte observo que se mueven entre 2 colores, pero del centro y hacia el sur de América se mueven hasta dentro de 6 rangos de colores. Es como si hubiera muchísima más variedad creacional en la parte de abajo, o más bien es que la parte de abajo de América está recibiendo influencia de dos, como de dos vertientes. Ok, entonces quiero que me digas qué energías emocionales manejan los toroides que ves en América. Margarita. Bueno, cuando empiezo a conectar con toda esta parte de Japón, con toda esta zona, veo que no está al mismo nivel de Medio Oriente. Veo, es muy particular porque se ve como si toda esta zona de Japón fuera como si fuera como otra dimensión del planeta, como si ellos estuvieran a nivel dimensional muy diferente, porque cuando ya nos conectamos con la parte de Arabia, toda esta es una zona que se siente muy tensa, es una zona que se ve muy conflictiva, se ven visiones de muchas guerras, de muchos confrontamientos, pero también se ve que es una tierra que sigue guardando y sigue acumulando muchísimo dolor, mucho dolor por muertes de niños, muertes de mujeres, confrontamientos, soledad, aislamiento. Se siente mucha sangre, pero se siente como la tierra de alguna manera al estar conectada con toda esa energía
de alguna manera son como especie de cráteres que se van abriendo como espacios que de alguna manera hacen que la Tierra se sienta también muy quebrada. Veo en general, no solo pues como estamos conectados, digamos, con los continentes, pero en general con el planeta, se siente mucho movimiento, muchísimo calor, como si de alguna manera muchas las emociones del colectivo estuvieran muy exacerbadas en general en todo el planeta y sobre todo que estos puntos, que son puntos como tan neurálgicos, como tan vulnerables, de alguna manera van creando como si el dolor va creando, unas de cuenta como una especie de movimiento, como si el dolor viajara dentro de la tierra y va creando como movimientos sísmicos y hace que de alguna manera la tierra sienta estas afectaciones, inclusive la parte de los océanos se siente afectada por todo lo que está pasando en este momento en el planeta. Entonces, esta parte de estos movimientos sísmicos, ahorita que viste Japón, esta, esta Y línea de Medio Oriente. y Medio Oriente, esta línea de fuego que viene a dar hasta América, entonces la ves que pasa por los océanos precisamente, la ves como mucho más activa en Sí. este 2025. Sí, y muy triste. Se siente que hay un recorrido emocional de tristeza, como si tuviera mucha depresión, como, como si hay tantas cosas que han pasado y la gente va perdiendo como, no sé si es la fe, pero como que se va minorando energéticamente y esto también hace que la Tierra se afecte y por eso la Tierra se va viendo como en diferentes, como en formas de bloques, muy pixeladas, así como vimos lo de The Economist, haz de cuenta muy similar a eso. Ok, entonces ahora vamos a pasar de Medio Oriente a lo que es Europa. Nico, Sira, ¿me escuchas? sí, Mira, por ejemplo, de abajo hacia arriba, ajá, observo que la tendencia emocional del primer toroide de la zona de abajo del continente ujú, es un toroide de lucha. Es como si la emoción estuviera dentro de el coraje este que te motiva a hacer cosas, ujú, y como un ímpetu como un levantarse, algo así por el estilo. ujú, En la zona más como del centro de Sudamérica, ujú, observo, Ira, que aquí hay vacío, la emoción es vacío ujú, o abandono. ujú, Más hacia el centro y México, Ira, lo que observo, o sea, como la parte sur de México y el centro de América, aquí lo que observo es tránsito, cambio. Tiene que ver con emociones que están ligadas, como por ejemplo, a depresiones fortuitas, como estados de ánimo repentinos y luego depresivos. ujú, Y ya los tres que están hasta arriba, que están como más alineados, que es de México hacia arriba, ujú, aquí lo que observo, Ira, es la línea viene con tensión, ujú, como estrés, conflicto. ujú. Ok. Entonces vámonos también por Alaska, Nico, y vamos a ver qué energías puedes tú observar y ver por todo lo que es esta parte de Oriente, China, Japón, Filipinas, Taiwán, Rusia y luego Medio Oriente. Margarita. Bueno, Europa se siente un continente castigado, así se siente mucho dolor y es como si este continente fuera el prototipo por todo lo que ha sufrido y por todo lo que ha vivido y como si fuera el modelo del castigo, los países que de alguna manera no hagan o no estén alineados con ciertos parámetros que se están viviendo en este momento puntualmente en Europa, pueden recibir exactamente como lo mismo que está viviendo, como castigos, veo. Por eso es que veo portales, veo muchas aguas, pero aguas que se ven, haz de cuenta, como oscuras y en esas aguas flotan como si flotaran inclusive seres humanos. Y ahí hay tanta turbulencia en este momento en Europa que se sienten como por partes, ¿no? Como por niveles, porque veo muchas experimentaciones, veo de alguna manera
muchos portales que en este momento están activos y de alguna manera los portales cuando se activan en una forma no natural empiezan a cambiar como si todo lo que hubiera en la atmósfera empezara a de alguna manera a debilitarse. Entonces, por eso la Tierra la veo como si perdiera realmente su forma, precisamente por toda esta cantidad de emocionalidad, por toda esta cantidad de situaciones que de alguna manera la están afectando a ella, y inclusive toda la energía de Europa se ve oscura, como si por encima del territorio hubiera una tierra fangosa, una tierra pegajosa, y es una tierra muy densa donde las personas en este momento sienten sus piernas aprisionadas, como si estuvieran amarradas y les costara mucho trabajo avanzar. Muy estática la energía en este punto. Ahí en esta parte está el borde entre Ucrania y Rusia, donde está esta posición o este punto álgido entre Europa. ¿Qué observas en ese lugar o no alcanzas a ver nada? Sí, sí se ve, claro. Se ve energías donde hay maldiciones, se ve energías muy oscuras, se ven divisiones en los territorios cada vez mucho más estrechos, se ven almas atrapadas, se ve mucha energía de muerte, pero se está viendo ahí muchos rituales, mucho manejo energético que de alguna manera están contaminando no solamente a los dos territorios, Ujú. sino que esa energía, te cuenta, es una energía expansiva. De alguna manera va abarcando y va rodeando al planeta. Ok. Ha Eh, pesado esa parte. sí, sí se siente, pero a ver, la parte de los Países Bajos, observa ahí cómo se ve. Bueno, es que se ven muchos quiebres, se ven como si la Tierra estuviera rompiendo como si se estuviera desintegrando tierra vieja, Ujú, memorias viejas, memorias ancestrales que son muy viejas, y lo que veo es que en ese punto puntualmente es como si la Tierra se está renovando. Hay como si muchos puntos estuvieran de alguna manera puestos y aislados, pero sí veo que toda la parte de Países Bajos veo como los castillos, todo se estuviera derrumbando, hay como un quiebre en cadena y se siente como si fuera una tierra donde hubiera mucho asombro, como si en estos movimientos estuviera creándose mucha inestabilidad y mucha ansiedad en los habitantes de este punto. Pero como la Tierra está como manifestando tantas cosas en forma simultánea, por eso es que se ven como movimientos y pareciera como si los continentes estuvieran cambiando de forma y estuvieran saliendo cosas que estuvieron dentro de la Tierra y estuvieran en este momento saliendo a flote. Entonces puede uno ver o se pueden ver como si salieran montañas, como si saliera una nueva geografía en este momento en el planeta. ok. Ahora vamos a ir a esta parte de África, Margarita. Mientras vamos ahí, Nico. Te escucho, Ira. Esta parte que habíamos visto de, de Asia yendo por Alaska, ¿cómo ves esta parte energética? Digamos que a nivel general, Ira, observo las cosas muy similar. Sin Ujú, embargo, por ejemplo, también puedo observar que energéticamente la posición de Alaska entra dentro de los toroides que ya te mencioné, ujú, ya que irá ahí en esa zona, como para hacia enfrente de Alaska, como llegando a la zona de Rusia, ujú, los toroides son más fuertes, pero no necesariamente en intención, sino tienen como más certeza de las emociones que desean vivir. Es como si en el país de Rusia ujú, y el norte de Asia, ujú. los dictámenes de existencia o las formas de existencia no son tan transmutables o tan cambiantes como el resto del mundo. Y las emociones se ven muy ecuánimes, irá muy, muy normales. Pero si ya bajas más hacia Medio Oriente o hacia otros países, Ujú. ya ahí empiezas a ver estas bifurcaciones ya como con más
como con más sentidos y objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y los sentidos que se ven en Medio Oriente antes de entrar a Europa? Margarita. Bueno, cuando conecto con África se siente un continente dormido, se siente con una energía muy pasiva, se siente mucho dolor, pero también se sienten muchas cadenas y esas cadenas son muy similares porque veo un paralelo entre Sudamérica y veo un paralelo entre el África. También veo el mismo portal que está en el centro, veo un corredor energético que comunica estos dos continentes, pero es un continente que en este momento se siente al sentirse maniatado, le cuesta mucho trabajo como poder moverse. Haz de cuenta, hay como una especie de energía que cubre África, que lo mantiene como pasivo, como si los habitantes estuvieran dormidos. Entonces no se siente una energía activa, pero esto es por esa energía que está cubriendo, es como algo que mantiene como una somnolencia. Y estos portales que están activos en este momento, de alguna manera, se ven como tránsitos energéticos, se ve mucho tránsito, pero sí es un continente que tiene, bueno, como ha vivido tanto maltrato, es un continente que se siente adolorido, pero los ríos que se ven parecieran ríos de sangre. Todo esto se siente, inclusive se siente un continente muy inflamado, y la afectación también entre la flora y la fauna también se ve afectada. Entonces, es algo particular porque se ven como multiniveles dentro de África. Tú ves una tierra, después ves. Es una tierra que tiene muchísima profundidad energética, y no solamente tiene corredores que conecta con Sudamérica, sino esta tierra conecta con muchos puntos del planeta. Inclusive tiene una conexión directa también con la parte del Polo Norte. Veo puntualmente diferente a la sensación, digamos, de conexión con el Polo Sur. Digamos, son dos formas de conexiones diferentes. Ok. Vamos a ir, que nos faltó ver India y luego vamos ¿Mm? a Australia. Mientras vas ahí, Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, en el Medio Oriente, Ujú. los toroides también son bastante cambiables, pero hay un color en el toroide, una emoción en el toroide que es más frecuente que las demás, que es la de pérdida. Es como si en esta zona de Medio Oriente, Ira, la pérdida es inminente en este año que viene. Es como incluso en territorios, en vidas, en creencias, incluso en formas de vida. Es como si aquí hay mucha pérdida, no cambio, Ira, pérdida, que es diferente. Ujú. No es como si el Medio Oriente se fuera a adaptar a otra manera de ser, sino más bien que sus formas originales van a ser como arrebatadas o destruidas, Ira. Ok. Vamos a entrar ahora sí a Europa para que me digas cómo observas tú energéticamente todo lo que ahí se está moviendo en esta parte emocional. Margarita. Bueno, cuando conecto con la India es un territorio que se siente aplastado, como si hubiera un gran gigante que estuviera pisoteando ese territorio, pero veo muchos conflictos emocionales, digamos, con todos los habitantes, con la población, pero también veo una gran contaminación de energía sexual. Veo como hay demasiados, como si hubieran como energías muy abiertas, como espirales que en este momento de alguna manera van como que se van introduciendo a la tierra, y de alguna manera estuvieran como ejerciendo una limpieza, porque veo que esta tierra también está muy tensa. Es una tierra que tiene mucha rabia porque hay mucha injusticia, y no solamente veo la contaminación física, sino también se siente la contaminación energética. También se siente en estos momentos una tierra que está muy ansiosa, muy afectada en su parte tanto emocional, pero en la parte del corazón. Y, y cuando empiezo a conectar con Australia, fíjate que Australia parece un gran portal, y ese gran portal
es como si ella fuera el efecto de chimenea como Ultron, es como si todo lo que pasa, todo lo que la Tierra vive, todo lo que la Tierra emocional tiene, sale por la parte de Australia. Entonces es un continente que a nivel energético se ve como si se moviera, como si de alguna manera, eh, no sé, no estuviera estático donde lo vemos pues físicamente, pero sí de alguna manera es un gran portal y es un gran portal que está conectado con el centro de la Tierra, y el centro de la Tierra tiene también sus, digamos, como sus terminales nerviosas, que hace que todo lo que se absorba, salga por este continente, y es un continente que se ve muy oscuro, pero haz de cuenta como si estuviera todo rodeado de basura, 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 y hay mucha contaminación. Ok, vamos entonces, Margarita, a esta parte de... Ay, ¿cómo se llama esta parte de la Antártida? Mientras vas ahí, Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, las emociones o los toroides emocionales que se manejan en Europa Ujú. vienen como con una exaltitud. Es como si las emociones de esta zona del mundo van a ser no compensadas o retribuidas, van a ser como generalizadas, como en un enfoque de ejemplo. Viene mucho el apego a como a la resiliencia, y viene mucho ira como, sí, como la demostración. Es como si el continente europeo emocionalmente va a entrar en un como en un transitar de una recuperación emocional, y va a ser como expuesta al mundo como ejemplo de, Ok. Como un ejemplo de algo, va a pasar ahí algo que va a servir como de o más ejemplo. bien una forma en la que se adapta la población de esta zona Ajá. en su forma de existencia durante el año, que va a servir como ejemplo al resto del mundo. Incluso aquí pudieran comenzar algo Ok. que luego será como repercutido para el resto del mundo. Ok. Muy bien. Vamos entonces, Nico, a esta parte de, ¿cómo ves tú esta parte de África y la India? Margarita. Bueno, yo veo que es el punto donde están los mayores secretos del planeta. Ujú. Veo cosas muy, muy piramidales, pirámides invertidas, pirámides hacia afuera. Siento como es como un punto eh, muy estratégico para el planeta a nivel militar. Veo que hay como, es que son como una especie de pirámides que se vuelven como, son como una especie de ciudades que están en el interior, y que de alguna manera es como si este punto del planeta eh, mantuviera un equilibrio en la parte, digamos, en la parte orgánica. Por eso es que hay tantos asentamientos, porque haz de cuenta es un punto donde estuviera aislado de toda la contaminación que pasa en todo el resto del planeta. Es un punto donde está resguardado energéticamente por, parecieran como muros energéticos, pero no lo veo como creado por el hombre, sino veo que son puntos naturales. Por eso es que son tan utilizados, y además es un punto muy hermético de la Tierra, y al estar conectado con portales que están muy cercanos, haz de cuentas como si fuera un punto de entrada y de salida para el planeta. Es un punto donde se pueden acceder a muchas dimensiones, entonces por eso es que es un punto estratégico, y se siente... ya cuando ya siente uno la energía y de los porque hay humanos que hay ahí, están dentro, pues ahí ya se siente como hay tanto hermetismo, se siente un poco de tensión, pero siento que de alguna manera van a ir saliendo como muchas formas energéticas em, que han estado muy resguardadas. Veo como formas de luces en formas de esferas que están como si todo estuviera listo ya para manifestarse, pero están todavía resguardadas y están puestas dentro de pirámides. Ok, vamos a ver los mares, porque ahora los mares son objeto de estudio ya para los científicos. Entonces vamos a ver los mares de la Tierra en conjunto. Nico.
¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, las zonas de África, Ira, Ujú, yo las observo, Ira, como con tipo como de trastornos de convivencia, Ira. Es como si África, el continente de manera general, se aísla un poco. ujú, Es como si la parte del sur de África, Sudáfrica, obviamente, empieza a tener como más injerencia en todo el continente. ujú. Observo como franjas económicas que se vuelven como muy apremiantes en esta zona. Y supongo que una de las mayores energías es la de la adaptación, Ira. Como que es un país que en 2025 se va a adaptar a muchas cosas. Un continente que en 2025 se va a adaptar a muchas cosas. Ok, ¿y Australia? Australia es un poco diferente, Ira, porque aquí es como, Australia se percibe como si estuviera nulo, como si a nivel energético no hubiera injerencia, más bien se parece mucho la energía de Australia a la que hay en el norte de América. Ok, muy bien. Em, Ahora vamos a Margarita primero. Mm. Bueno, en primer impacto tú empiezas a ver los mares con oleadas enormes, muy turbulento, mucho movimiento. Cuando uno ve el mar energéticamente, no se ve como se ve físicamente, sino se ve como una confrontación entre las olas, como si hubiera mucho movimiento, como puede ser en formas como ondulantes, pero esto es una primera capa, esto es una primera capa que cubre al planeta y que de alguna manera la relación entre el mar, la relación entre los continentes, lo que pasa emocionalmente, pero veo que también hay una relación que está muy conectada con el entorno del planeta, como en toda la parte atmosférica. Ahí hay una conexión y el mar como si él energéticamente pudiera hacer como unos barridos energéticos donde de alguna manera va creando, va limpiando, va absorbiendo y va tomando. Pero en esta primera impresión hay un nivel que es más profundo donde empiezan a verse las aguas mucho más calmadas, donde se empiezan a ver las aguas mucho más claras y muy tranquilas. Y aquí empiezas a ver tus corredores energéticos y, y aquí es donde empieza a haber un acceso como a ciudades muy intraterrenas, por eso es que se ven muchos movimientos donde tú puedes de alguna manera deambular, puedes caminar, se puede sentir la energía mucho más tranquila. Cuando tú conectas con las aguas que están en la superficie, haz de cuenta es como si escucharas todo el ruido del planeta, voces, como Ujú. mucho movimiento, pero cuando bajas empiezas a entrar en una tranquilidad, en una paz, y son como situaciones y condiciones de la Tierra muy diferentes porque parece como si la Tierra tuviera un casco en la superficie y después tuviera otra condición energética que es muy diferente a la que está dentro y está en la superficie. Vamos a ver las proyecciones que aparentemente el sistema tiene para el año que entra, que no necesariamente se tiene que cumplir porque la gente que tiene conciencia es mucho más fácil que se puedan cambiar estas situaciones. Pero vamos a ver, mes por mes, vamos a empezar con enero y Margarita, quiero que veas en general el mes de enero y Nico, quiero que veas el mes de enero la economía y la parte de esta como más social de los seres humanos. Entonces empezamos. ¿Listos? Sí. Ok, enero, Margarita, ¿qué puedes percibir y observar? Bueno, enero lo veo que se entran con tensiones bastantes, inclusive para toda la población y en general se sienten como tensiones musculares, pero parecieran como si hubiera como muchos incendios, como ese tipo de movimiento energético y como si fueran a haber muchos cambios por el planeta y es como lo que se recicla del final de un año y entra y está en este periodo de transición donde diciembre y enero se va sintiendo como una inestabilidad, como si hubiera un movimiento permanente que hace que esta tensión se dé y la tierra esté como quemando, como que de alguna manera sí se ven como ciertas
como muertes masivas, veo como todo este tipo como de movimientos y de situaciones y como de accidentes que van a empezar a cambiar y es como si fuera como una especie de limpieza energética. Ok, Nico, no te oigo. Ahora sí ya. Yo observo que energéticamente enero no tiene mucho, económicamente enero no tiene mucho movimiento, Ujú, es más bien como un estatus de reserva muy similar al de diciembre. ujú, Hay mucha expectativa a nivel global en el sentido económico, pero enero se mantiene como estable, sin crecimiento ascendente ni descendente. ujú. Y a nivel social, algo como lo que menciona Margarita, es que va a haber como muchas como situaciones que van a ser a nivel mundial, así como ella dice, como a lo mejor algunos incendios, algunos catástrofes, que van a estar así como recalcando puntos geográficos del planeta y van a mantener como la tensión social como en un estado global, pero en el sentido económico se ve tranquilo enero. Ok, febrero, Margarita. Bueno, febrero ya se empieza a perder un poco esta tensión febrero es como, como mucha observación. Observo que hay muchas, como si las personas entraran como en momentos como de introspección, pero veo mucha lectura, como las personas muy conectadas con las noticias, con todo lo que va a pasar, como si de alguna manera todo lo que transmiten la parte de la comunicación en noticias y en diferentes medios fueran a traer como cierta tensión y cierta preocupación, pero es una preocupación diferente porque es una preocupación no es la misma que de enero porque es el resultado de lo que se vivió el año pasado, digamos ya proyectándonos en el 25, pero estas son como nuevas tensiones, como cosas inestables y ansiedades. Y veo como de alguna manera muchas rabias entre las personas, muchos conflictos entre los países y se ven como ciertos movimientos inestables, digamos, en general. Nico. Sí, mira, económicamente yo observo febrero como una caída en descenso automático. No tiene que ver tanto como porque el trabajo o el turismo, eso deje de estar, no. Pero observo grandes bloqueos económicos que aparecen en el sur de América, en África, en Rusia y en la zona de Asia. Es como voy a decirlo, pero es como si observo que es en febrero cuando se activa lo de los BRICS de forma como muy puntual. Ok, Y observo que hay como un gran conflicto económico mundial a partir de febrero. ok, muy bien. Marzo, Margarita. Marzo yo siento muchas lluvias, veo mucho movimiento de aguas, tanto para el planeta como también como para en general la población, se siguen viendo ciertas energías de pérdidas, se sienten como pérdidas humanas, como si este inicio de año, este trimestre estuviera como muy marcado por como ciertas tragedias y, y como muchos dolores, como dolores del corazón. Y en general es como si el planeta entrara en un momento como de recesión por esta caída que ve Nico y que de alguna manera se ven estos movimientos ondulantes como si entrara una recesión, como si hubiera ¡pum! Una especie de parálisis, como si la energía se quedara quieta y esa quietud genera también otro tipo de ansiedad. Entonces se ve y no se ve muy estable todavía, o sea, no se ve que todavía entremos como en procesos como mucho más tranquilos. Muchos movimientos veo por ahora. Nico. Y es como si se mantiene esta tendencia a la preocupación global por el sentido económico. Empieza a haber ahora sí ya como más conflictos en tensión, por ejemplo, yo veo entre comunidades, Ira. Ujú, Esta parte de la exportación e importación se vuelve un tema un poco catastrófico porque los países en el intento de defender sus propias economías empiezan a crear distintos tipos de medios de impuestos que van afectando las relaciones entre los unos y los otros. ujú.
hay bastante conflicto económico, Ira. En febrero y marzo se vuelven como una caída en picada para muchas zonas del planeta. Ok. Margarita, abril. Abril veo como caída de gobiernos, veo conflictos, precisamente estas caídas de gobierno traen una serie de conflictos, digamos, entre poblaciones y se ven como luchas armadas, como muchos movimientos donde traen una visión como de neblina, no un futuro muy claro, y esto trae desconcierto, trae preocupación, trae como proyecciones como si lo que no se puede ver, la gente tuviera miedo como a hambrunas, a escasez, a pérdidas de trabajo. Entonces va a ser un mes bastante, también sigue todos estos movimientos. Nico. En abril hay como un cese de fuego, Ira, no sé cómo expresarlo de otra manera. Ujú, Es como si para el mes de abril, tan solo 3 meses, bueno, es como hacen como el mundo como un resumen del primer trimestre y ujú. hay como un alto automático, Ira, porque hay muchísima preocupación. El planeta a nivel económico y social está muy preocupado por cómo se pueda seguir desenvolviendo el resto del año y es como si abril se vuelve un mes de muchas juntas o de muchos congresos económicos a nivel mundial en busca de soluciones para los resultados de este primer trimestre, Ira. Ok. Vamos a mayo. Margarita. Bueno, yo veo que por todos estos movimientos las personas empiezan a buscar como guías, como, como ser guiadas, porque las personas se sienten y se ven muy desorientadas por todos estos cambios que empieza a sufrir el planeta. Entonces veo que empiezan a salir como si nuevos líderes, mm, este tipo como de personajes, porque las personas de alguna manera ya no creen en muchas cosas, entonces el humano empieza en una búsqueda, como, como el afianzarse, como el buscar salvavidas para de alguna manera poder como salvarse en ellos mismos y como buscar mecanismos de ayuda y como caminos para encontrar otras formas de vida, porque de alguna manera veo que las personas vienen con muchas cargas energéticas, vienen con muchas rabias, las personas vienen como muchas desilusiones y desilusiones por creer, digamos, personas que creen políticos, personas que creen en muchas cosas del planeta y que de alguna manera se van a empezar a derrumbar porque van a salir cada vez más verdades. Ok, Nico. Y algo similar, Ira, observo mayo como un mes que a nivel económico y social se empiezan a querer aplicar muchas estrategias de cambio. Es como si los líderes mundiales que han vivido los últimos 4 meses de tensión empiezan a prestar atención a propuestas que puedan englobar de una forma más general los conflictos económicos hacia toda la población. Observo, Ira, que estos 4 meses en mayo podemos observar que hicieron mucha catástrofe en las personas de bajo ingreso y medio ingreso económico. Ujú. Es como si estos primeros 4 meses de plano les dan con todo, Ira, a estas personas. Entonces, mayo se observa como un mes de mucha estrategia de recuperación económica, Ira. Ok. Junio. Margarita. Bueno, aquí veo dos aspectos. Uno, veo como muchas alianzas precisamente porque las personas empiezan a entrar en búsquedas y esto es una tierra propicia para crear como grupos, para crear, pueden crearse sectas, pueden crearse todo este tipo de agrupaciones, pero veo como si en este mes estuviera muy propicio para las gestaciones, para los embarazos. Entonces es muy particular porque se siente como la tierra fértil, pero a nivel de esto, a nivel de gestaciones y próximos nacimientos más adelante. Ok. Nico. Junio, Ira, a nivel económico, se observa como una luz después de varios meses muy complicados. Puedo observar que hay varias reconciliaciones, pero también al mismo tiempo ir a estas reconciliaciones crean unos conflictos secundarios de intereses
Ujú. pero el mes de junio a nivel social y a nivel económico lo observo como un descanso, Ira, como un mes de restablecimiento y un mes de respiración a nivel colectivo. Julio, Bueno, Margarita. julio Ujú. se ve como si de alguna manera se ve pausado, no se ven, julio no se ven como grandes movimientos, siento como que todo esto que se está todo lo que se está acabando, todo lo que se está destruyendo y todo lo que se está conformando nuevamente es un momento como de ir ligando, como de ir sintiendo, de ir como empatando energéticamente. Por eso es que las energías de alguna manera se ven como de ensamble, de unión, que pueden traer ciertos tipos de conflictos porque muchas veces hay intereses, pero de alguna manera la energía empieza como es como si se estuvieran creando nuevas plataformas sobre el planeta y por eso es que se ve como un momento aparente estabilidad. Ok. Nico. Mira, Julio mantiene esta tendencia estable Julio mantiene esta tendencia estable que inició junio. Ujú, Observo que a nivel económico hay mucha inyección económica en países que se vieron muy afectados. ujú, Es como si en este punto del 2025 hay una agrupación muy grande que me imagino que es la ONU, que está creando distintos tipos de acuerdos como para el movimiento o la reactivación económica de varios países, pero ahí es justo ir a donde yo observo que estos conflictos secundarios como de recelo y envidias y molestias entre líderes económicos y países se vuelve como más profunda, porque yo observo que para finales de julio es como si yo lo que observo es que energéticamente Estados Unidos lanza una bala de cañón, pero la lanza sin apuntarla a quien le caiga. Es como un ataque económico que ujú. Estados Unidos vuelve a reactivar a finales de julio. Ok. Agosto. En agosto veo muchas marchas, veo que claro, se van gestando grupos y estos grupos de alguna manera van saliendo marchas, se sienten diferentes tipos de marchas, marchas a favor, marchas en contra, marchas para ir de alguna manera dándole fuerza como a muchos estamentos, muchas instituciones que de alguna manera van buscando, se busca como una especie de desequilibrio para que las personas de alguna manera cuando hacen estas marchas, la energía que se siente en ellas, como si las personas fueran autómatas, como si les costara mucho trabajo pensar, entonces simplemente van haciendo lo que de alguna manera sus líderes les indican que aparentemente es lo mejor para ellos. Nico. Estamos en agosto, ¿verdad? Sí. Sí, mira, yo aquí observo algo muy similar a lo que menciona Margarita, estas marchas que se vuelven al fin y al cabo manifestaciones civiles con respecto a lo económico social, Ira. Observo que vuelve a haber otra caída económica, pero en esta ocasión no tiene que ver tanto con el dueño, el empresario y cómo mueve su economía, Ira. Aquí se observa como si la cuchara se voltea, Ira. Es tanto el deseo social del cambio que ahora es la sociedad la que afecta a la economía mundial y a estas empresas tiránicas que controlan el mundo, porque simplemente la gente ira se mueve. O sea, a nivel económico la gente se harta y empieza a crear sus propias revoluciones. Ok. Septiembre, Margarita. Bueno, yo veo que aquí en septiembre es como hay necesidad de grandes grupos de estar de someter a la humanidad, de alguna manera debilitarla y de someterla. Entonces veo como en puntos del planeta, que son los puntos siempre los vulnerables, donde las personas son obligadas, donde las personas son maltratadas y de alguna manera cuando todas estas personas que se sienten y han vivido este tipo de masacres y de maltratos, de alguna manera es una forma como de mansedumbre. Entonces van a ver como estas dos polaridades, como gentes con mucha rabia, gentes con mucha necesidad de luchar y de pelear, pero también de someter a otros.
Ok. Nico. Mira, yo aquí observo una palabra clave en el mes de septiembre que involucra tanto lo social como lo económico. Y para resumírtelo de una manera muy sencilla y no crear un contexto más grande por el video, se observa la palabra guerra. Ok. Octubre. Pues Margarita. octubre no huele bien, realmente octubre no huele bien. em, de alguna manera no, se ve todo, es un mes confuso, es un mes que de por sí trae como demasiada confusión y es un mes que va a traer, yo veo como aislamientos, como de alguna manera, como si se estuvieran urdiendo como ciertas secretos, pero cosas que pueden traer conflictos, como células de personas que de alguna manera buscan la inestabilidad por gobiernos que de alguna manera no se sienten satisfechos. Entonces se van creando como estos tipos de grupos y, y esto lo que veo es que se busca como de ir rompiendo unos patrones que ya han estado preestablecidos y crear como nuevas formas, pero de alguna manera lo que envuelve el planeta es una energía donde se sienten ciertos conflictos y ciertas como desuniones. Ok, Nico. Octubre. Sí, mira, yo en octubre lo que observo es descomunicación económica y social. Es como si octubre fuera un mes en el que incluso varias fuentes económicas mundiales apagan sus recursos, los bancos mundiales de reserva, empresas corporativas a nivel mundial y todo esto, entran como en un par de meses de claustro. Una en un sentido de autocuidado y defensa y otra como para no involucrarse en los conflictos mundiales. Pero sí observo que hay mucha descomunicación, mira, es como si voy a decir lo que veo, es Ujú. como si estos servicios de transferencia económica internacional se pierden en el mes de octubre. Noviembre. Bueno, yo vuelvo a ver marchas, vuelvo a ver muchas grupos de personas, pero estas personas salen con velitas y veo como en búsqueda de paz, como en búsqueda de como de cese a tantas guerras, tantos odios, tantos conflictos. Y hay muchas personas que veo que se unen como en búsqueda de una estabilidad. Y estas marchas son como, las veo marchas muy silenciosas, va a ver como si las personas quisieran entrar en un momento como de cambio, pero de unos cambios radicales, unos cambios muy profundos, porque de alguna manera pues hay un cansancio, no solamente por lo que las personas sienten del 2025, pero esto es un cansancio que viene acumulado, entonces las personas quieren de alguna manera empezar a sentir unos cambios tanto internos como a nivel global. Nico. Noviembre. Yo aquí, yo aquí observo que se perpetúa esta descomunicación económica, Ira. La sociedad está lastimada, de alguna forma está muy resentida las unas con las otras. Hay grupos sociales que se dieron cuenta que están en conflicto con otros con los que antes jamás habían tenido un conflicto. Y es que tiene que ver porque todos esos meses anteriores, ir en el año, crearon toda esta confusión que menciona Margarita. Al final, es como cuando entre conflictos en personas no se supo ni quién aventó la piedra. Mm. Es como si todos hubieran entrado en un proceso de conflicto en el que no se enteraron en qué momento participaban, pero en noviembre se ve una descomunicación, desolación de alguna manera, pero sí hay como que inicia el fuego de un cambio importante de conciencia, Ira. Diciembre. Margarita. Bueno, yo diciembre lo veo, digamos, con la energía de noviembre, lo veo en ciertos aspectos tranquilo, pero por otra parte también se siguen viendo ciertos movimientos, ciertas como movimientos y rupturas de estructuras y cosas como emergentes, cosas que van a salir, pero para ambos bandos, ¿no? Para cosas buenas, pero también para cosas malas, porque de alguna manera la energía del planeta está muy movida y va a estar muy movida, entonces o realza
cosas que de alguna manera van a ser positivas, pero también pueden realzar cosas que también son opuestas. Entonces ahí veo acentuada una dualidad. Ok, Nico. Observo, Ira, que para diciembre los niveles económicos en el mundial cambiaron en muchas maneras. Potencias bajaron a ser simples dependencias de otros países y unos países que se veían como dependencias de otros suben a estados de potencias. Hay una reestructuración económica impresionante, cómo se va variando estas estructuras a partir de todos los conflictos que se dieron en el año. Y yo observo, Ira, que el 2025 no se resuelve en el 2025. O sea, la energía perpetúa hacia el siguiente año todavía en esta tendencia de conflicto económico, de descomunicación, Ira. Pero en diciembre hay algo que me llega muy puntual, que es como elección de líderes. Es como si diciembre del 25 va a ser muy clave para elecciones extraordinarias y cambios de gobiernos extraordinarios. O sea, que no están planeados para que haya elecciones en el 2025, pero Ujú. es como si el año va a requerir que para diciembre se cambien muchos liderazgos. Muy bien. Entonces, chicos, quiero que me den una frase de resumen. Ay, Margarita. Bueno, yo siento cambios estructurales para el planeta. Yo percibo ir a la conciencia personal para el crecimiento económico. Ok. Bueno, es como un tipo de reseteo, es como un tipo de reestructuración completa en conciencia, en economía, en estructuras, en formas. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto el sistema nos lleva a eso y qué tanto la humanidad acepta, cambia o qué fue lo que va a pasar en realidad. Vamos a regresar, desconectan de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten bien. ¿Qué? ¿Cómo les fue? Bien, 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 ¿Cómo bien. se muchos, sienten? bien, Uf, muchas cosas se ven, como muchos movimientos. Muy pesado, ¿no? eso, mucho Sí, movimiento. si no se ve suave. Bueno, Yo pienso, Ira, que es porque así está cerrando la conciencia de 2024. O sea, como tú hablas, al final esto es una proyección de cómo estamos actualmente como humanidad ujú, y así nos sentimos que estamos cerrando. Entonces así se proyecta el próximo año también. claro, y las cosas pueden cambiar, ¿eh? O sea, pueden cambiar en cualquier momento. A ver si en febrero Mm. hacemos una revisioncita, a ver Ujú. cómo va y O todo. en el, como al concluir el primer trimestre del año, como en marzo. Sí, para ver qué está pasando, qué se puede, cómo la gente puede cambiar. Y bueno, nosotros vamos a hacer un trabajo, empezándolo luego enero, para empezar a cambiar nuestra energía y no caer en tanta provocación, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a cortar aquí Ujú. la grabación, no sin antes agradecerles a ustedes y a cada una de las personas que han hecho favor de seguirnos este año, eh, con todas nuestras indagaciones. Y bueno, esas son solamente proyecciones, no es una realidad y todos podemos cambiarla en cualquier momento. No se olviden de entrar a nuestra página web www.irasemahipnosis.com, escribirnos a nuestro correo info@irasemahipnosis y también escribirnos a nuestro WhatsApp, que es más 52 479 204 49 73. Gracias, chicos. Bye. Saludos. Gracias, Bye. hasta luego.